Bienvenidos a otra edición de Reconociéndote. Soy Pedro Javier Rodríguez y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy al ingeniero agrónomo Carlos de León. Estamos en la ciudad de Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y estaremos platicando de algo que directa o indirectamente tiene que ver con nosotros, que nos lo comemos todos los días en los tacos, y me refiero al maíz. Así es que ya estaremos platicando al respecto. Por lo pronto, le doy la bienvenida al invitado del día de hoy, doctor Carlos de León. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de Reconociéndote. A la orden. Doctor, para la gente que no lo conoce, ¿quién es el doctor Carlos de León y qué hace? Soy mexicano. Soy nacido en la Ciudad de México hace ya muchos años, más de 2 números en la edad que tengo. Estudié ingeniero agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura, entonces Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Terminé en 1960 y desde estudiante me interesó mucho la parte de enfermedades en las plantas. En la parte que estudié parasitología en Chapingo, había un curso con un profesor que fue en mucho una guía para mí, el doctor Jorge Galindo, que me ayudó mucho en lograr pues, lo que ahorita ya tengo como vida profesional. Entonces, a los 2 años que termino en Chapingo, me fui a Estados Unidos, saqué una maestría en patología y un doctorado también en fitopatología en la Universidad de Wisconsin. Regresé a México y entré como profesor en el que estaba recién formado Colegio de Postgraduados. Estuve 1 año, inicié un curso ahí de virus de plantas, y entonces me metí o me contrataron en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, que está cerca de Texcoco. Allí fui fitopatólogo por mucho tiempo, por 38 años, pero en ese tiempo de 38 años tuve la experiencia de ir, de ser nombrado el coordinador de los esfuerzos de CIMMYT en el continente de Asia, donde estaba yo representando a CIMMYT en 16 países, de China a viene siendo Indonesia, y desde Pakistán hasta Taiwán. Eran 16 países que teníamos que ver en toda la parte de producción de maíz. Había en esa época, en esos países, un gran problema que se llamaba el Downy Mildew. Downy Mildew es un hongo que ataca al maíz, que reduce mucho o que incluso impide rendimientos en maíz. Empecé a trabajar la parte de resistencia genética en maíz para incorporar esa resistencia y que el maíz produjera normalmente sin necesidad de químicos ni nada. Se logró mucho y ahorita todo Asia, los países de Asia producen maíz, que en muchos lugares incluso pues, son autosuficientes ya en producción de maíz. Oímos mucho de que en Asia se come mucho arroz. Sí, se come mucho arroz, pero lo que no confiesan es que se come tal vez más maíz. Y no se confiesa porque es un cultivo que no es supuestamente para humanos, se supone que es para animales, pero mucha de la tierra que no se cultiva de arroz, se cultiva básicamente con maíz. Entonces, todas las zonas rurales, que es mucho de Asia, consumen básicamente maíz. No lo confiesan, pero es interesante el cómo se consume el maíz. Me costó trabajo en muchos países que me dieran de comer el maíz como ellos lo comían. Y la experiencia fue pues el que me dijeran que no, que eso no era para mí, eso era para los campesinos, los animales. Pues finalmente me traían, ya que vieron que no me interesaba ni la política, ni cuestiones religiosas, ni nada. Entonces me traían acá por un lado el plato de cómo comían el maíz. Normalmente en la mayoría de los países, en las zonas rurales, cascan el grano duro de maíz
y le echan un caldo y eso lo están comiendo con pedacitos de pollo, pedacitos de verdura, ¿no? Pero todo en un solo plato, y lo están comiendo. Pero básicamente viene siendo como si estuviéramos tomando, voy a hacer la comparación muy cruda, como si estuviéramos comiendo engrudo. Es una cosa desabrida, fea. Una masa. ¿No? Masa, pero no masa, sino que es el grano cascado, no es molido. Y eso entonces es lo que se consume, pero va complementado con verduras, con un poquito de carne de pollo, de puerco, mucho puerco en Asia. Luego me pasan a América del Sur, estuve coordinando todos los trabajos de CIMIT en maíz con base en Colombia, y en Colombia entonces ahí desarrollé actividades en todos los países de América del Sur, excepto tal vez los que no producen mucho maíz, como serían Chile y Uruguay. Todos los demás países todos los conocí, trabajé con los programas nacionales de producción de alimentos en maíz y todo trabajó perfectamente. Ya a los 65 años, todos los centros internacionales, todos los organismos internacionales a los 65 años jubilan a su gente. Y a los 65 años ya me jubilé. A los 3 meses de estar ya jubilado, me ofrecieron un trabajo de profesor en el colegio de posgraduados y es una posición que tomé y que sigo ahorita todavía. Y sigo trabajando en maíz, sigo trabajando en resistencia genética contra enfermedades que atacan al maíz. De ahí la historia. Perfecto, ya estamos platicando en especial de eso. Pero, doctor, como ingeniero agrónomo, bueno, pues hay mucha diversidad a qué dedicarse. Pero ¿por qué en especial al maíz? ¿Cómo fue este enamoramiento? Si lo pudiéramos decir. Bueno, es algo que sale solito. El por qué estudiar agronomía, pues ya fue toda una historia. Pero el por qué el maíz y el por qué dedicarme a esto número uno, porque pues maíz es nuestra vida, es nuestra historia. Y en esa historia, estando en los países de Asia, me llegó el interés de aprender de dónde venía el maíz en México, ¿no? Siendo históricamente y geográficamente y culturalmente la sede de dónde se origina el maíz. Entonces me interesó en la parte de historia y empecé a estudiar los códices mexicanos en donde se hable del maíz. Empecé a comprar códices, me suscribí a muchas de las instituciones que publican facsímiles, copias facsimilares de códices, y tengo una colección de códices bastante interesante, pero todo a raíz de entender qué había en el maíz en los códices mexicanos. Entonces, maíz códices, pues es parte ahorita de mi trabajo, de mi actividad. ¿Y cuál fue la mayor sorpresa o el mayor descubrimiento, doctor, de estar leyendo y estudiando estos códices? Bueno, es toda una historia, pero en los códices mis hijos decían que ya había yo comprado otro libro de monitos. Decían, eran mis libros de monitos, ¿no? Todos los libros que vienen, todos los jeroglíficos, todos los símbolos y todas las historias en ese bellísimo transcurso que puede ser uno de los códices, ¿no? Todos ellos diferentes, o la mayoría diferentes, pero en sí la parte interesante es el ver las representaciones de maíz y muchos otros cultivos, el cómo están representados en los códices. Pues es algo que no se puede uno referir, es una cosa como mexicano o como mexicanos, pues invitarlos a todos a que vean algunos de esos grabados, algunos de los grabados que hay de maíz, por ejemplo. Cosas interesantes en toda la parte histórica. Estoy trabajando ahorita en un problema que se llama carbón de la espiga de maíz, en un lugar, en un ejido, en el estado de Hidalgo, en Mixquiahuala, estado de Hidalgo, cerca de Tula. Ahí encontraron gentes ahí en antropología o no sé en dónde, en arqueología, encontraron, me platicaba el ingeniero que está encargado del ejido, encontraron una bola de barro, pero cerrada, estaba sellada aquello. En alguna forma,
a alguien que estaba trabajando ahí, se le cayó la bola esta de barro, se rompió, tronó, según esto hizo un tronido muy fuerte y estaba llena de maíz, de granos de maíz. Esos granos de maíz se los entregaron al ingeniero Jaime Ortega, buen amigo, un gran compañero de trabajo, y él sembró esos maíces, 500, 600, no sé cuántos años, enterrados en las ruinas de Tula, de las pirámides de Tula. Y germinó el maíz a los 500 años. Estaba perfectamente viable, un maíz raro, rojizo, amarillento. Vi las plantas originalmente cuando las sembró el ingeniero, y esas plantas estaban unas plantas flacas, altas, muy altas, pero produjeron. Y produjeron de nuevo mazorcas muy parecidas a nuestro maíz actual, pero con esos granos cristalinos, rojizos, raros. Entonces, maíz todavía dentro de las pirámides, estamos encontrando que ahí está, ¿no? Somos como la filosofía de los indígenas, de los mexicas, ¿no? Originales. Somos hechos de masa de maíz, ¿no? Que fue, no nos hicieron con barro como fueron al hombre según la Iglesia Católica Romana, sino que nos hicieron de maíz, de masa de maíz, y eso fue, de nuevo, para mí, de lo que estamos hechos y de lo que debemos estar muy, muy orgullosos ante el mundo de ser hombres de maíz. ¿Aún confirma esa teoría, doctor? Así es. Por supuesto. Yo sigo por lo menos. Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a la pausa. Estamos en Reconociéndote. Ya estamos de regreso. Bien, estamos de regreso y le damos también la bienvenida al ingeniero Ricardo Sánchez Pale, ingeniero agrónomo y cómplice del doctor Carlos de León, que también nos va a platicar de esta aventura, de esta locura que tienen estas dos personas y que el día de hoy aquí nos van a platicar. Ingeniero, bienvenido, gracias. Hola, gracias por invitarme. ¿Quién es y qué hace? Yo soy Jesús Ricardo Sánchez Pale, agrónomo, fitopatólogo también. Yo estoy apoyando al doctor Carlos de León en esta, como dice usted, su locura para obtener material de maíz, genéticamente hablando, resistente o tolerante a las enfermedades. ¿Qué es fitopatología? Patólogo, el que estudia las enfermedades de las plantas en general. Pregunta tonta, ¿a poco se enferman las plantas? Totalmente. Sí. Totalmente, más que uno, yo creo. Sí. ¿A qué se deben estas enfermedades? Pues a que tenemos en el ambiente, igual que en el humano, las semillitas, las esporas, los propágulos de hongos, bacterias, los mismos virus, insectos, que hacen que se enfermen en diferentes grados, niveles, incluso que lleguen a devastarla o en algunos casos que aguanten la enfermedad. Ok. Ingeniero, antes de entrar ya de lleno al tema, ¿nos puede decir dónde nos ubicamos? Estamos ubicados en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Cerrillo Piedras Blancas, que es nuestro campus universitario. Ok, perfecto, muy bien. Ingeniero, ¿cómo se entera usted de este trabajo, de esta investigación? ¿Y por qué decide participar? Bueno, realmente yo me entero por una llamada que me hacen, un oficio que manda el doctor Carlos de León a Sanidad Vegetal. Yo en ese momento trabajaba en el Comité de Sanidad Vegetal, en el que nos exhortan a apoyar al doctor Carlos de León. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Y a mí, ¿ni sabía quién era? No, honestamente no. Y como encargado de la campaña de manejo fitosanitario del maíz en ese momento, pues a mí me exhortan a que me comunique con él, me ponga a sus órdenes y empecemos a trabajar. Y a partir de ese momento pues empieza el trabajo, la relación que hemos establecido desde 2006 para acá, para primeramente carbón de la espiga del maíz, que es otra enfermedad de otro hongo, que es un fuerte problema para valles altos y en el Estado de México en especial, y ya después vamos cambiando hacia lo que es ahorita el problema que les platicó el doctor Carlos, que es clavisis gigantea con diente de caballo. Ok, ingeniero, el maíz tiene muchas enfermedades, ¿esta es una de ellas? Es una nada más de ellas.
Que es la que está más ahorita atacando esta zona del país. Yo considero que carbón de la espiga y diente de caballo son los problemas que tenemos fuertes en valles altos, junto con la mancha de asfalto, que también se les llama, que es otro hongo, que ya también se está empezando a trabajar por ahí, pero esos dos principalmente en este momento. ¿Qué son y cómo atacan al maíz estas dos Pues, enfermedades? ¿qué son hongos? Hongos, pero son hongos que destruyen lo que nosotros nos alimentamos del maíz, que es la mazorca en sí, el elote, desde elote y mazorca. Como los ataca directamente, pues no los podemos obtener rendimiento, no tenemos rendimiento, y el producto significa pérdidas económicas. Contrario a un hongo que se presenta en la hoja y que a veces lo vemos y que no nos llama grandemente la atención. No lo atendemos, pues, pero estos dos hongos en especial. O sea, ¿puede afectar a la hoja más no a la mazorca? Hay hongos que se especializan en la hoja, hay otros en la raíz y hay otros en la mazorca o en la espiga. Cuando nos ataca la espiga o la mazorca propiamente dicho, ahí es donde está el interés, el aspecto económico que nos afecta. Perdón por la pregunta, pero ¿la espiga qué es? La espiga es la parte, la parte que vemos de arriba, la flor es la parte superior de esa es la espiga. Esa es la espiga. Ok. La espiga sale de la mazorca. No, la espiga sale de la planta. Es el penacho. Ok. Y en la parte intermedia está el elote, básicamente, o propiamente dicho. Ok. Ajá. Estos hongos, antihéroes, ¿se conocen en otras semillas o por qué les gusta el maíz? ¿Qué tiene el maíz que los haga para ellos atractivo? Pues se ha coevolucionado con el maíz estos dos hongos desde su origen. Somos centros de origen del maíz en nuestra región, México, aunque carbón de la espiga también se reporta en sorgo, se presenta también en sorgo, pero donde ha dado más lata es el maíz. ¿Cuál es la manera ahorita en que están trabajando en este proyecto? Esa es la parte que a mí me ha llenado, me ha completado, que estamos trabajando con el aspecto más económico que pueda tener un productor para solucionar un problema en campo, que es la resistencia genética. Esa no contamina el ambiente, no nos hace sostenibles o sustentables si lo vemos desde esa perspectiva, y no perjudicamos a nadie. Al contrario, el productor puede tener su semilla. Con la técnica que el doctor utiliza, no va a necesitar adquirirla directamente, a incrementar sus costos, sino que si él se le capacita, la puede incrementar propiamente. Nosotros podemos proporcionárselas en un futuro y ellos pueden tener menos pérdidas por la enfermedad. Okay. ¿El agricultor conoce de este hongo? O sea, ¿a qué voy? ¿Lo conoce ya cuando se presenta o sabe el peligro que puede tenerlo? En el caso de carbón de la espiga lo conocen, pero en el caso de diente de caballo sí lo conocen. Los que producen material criollo o maíces criollos lo sacan, lo tiran y se quedan en el campo. Ha evolucionado desde hace mucho tiempo con ellos, se les hace normal. Pero cuando se meten maíces mejorados que nos traen de otras regiones aquí, ahí es donde está el mayor problema. Y ahorita estamos en la transición de cambiar los maíces criollos por políticas de Estado a maíces mejorados, y en maíces mejorados es donde el doctor Carlos vio el problemón que tenemos aquí en Valles Altos, que era un 90-100% de daño del hongo en las plantaciones de maíz. Entonces él lo vio y lejos de decir que lo resuelva alguien más, dijo, vamos a hacer algo. Y es lo que estamos haciendo en este momento. O sea que podemos decir que el culpable de esta locura, de esta aventura, es el doctor. Él es el que ha patrocinado todo, sí, claro. Perfecto. Sí. Ingeniero, ¿qué ha sido lo más fácil o lo más difícil que se ha conseguido hasta ahorita? Pues ahorita es el avance que tenemos en obtener ese producto que esperamos, ¿verdad? Estamos, no sé si a la mitad o poquito abajo de la mitad, pero vamos en camino. Pero no solamente es obtener en la planta, he estudiado el hongo, que eso es lo para muchos fitopatólogos nos es complicado entenderlo. Él ya se metió con su gente de posgrado a entender la biología del hongo, cómo se reproduce, cómo llega al maíz. Entonces todos esos aspectos que desconocíamos ya lo está encontrando él. Los está exponiendo que existe esto y que es un problema, y conociendo eso, pues vamos a saber cómo controlarlo, ¿verdad? Que ese es el principio de manejo. Es padre, es bonito trabajar con el doctor. Completamente. Exigente, sí, eso es lo bueno, porque nos obliga, nos incita prácticamente a estar al pie del cañón, a seguir trabajando. Y me imagino que es
un cierto grado de admiración. Claro, y no solamente trabajar. mía, le he de decir, de los alumnos que hemos trabajado con él. Los alumnos de licenciatura de nuestra facultad lo ven y saben quién es, se han inmiscuido con él, lo han venido a apoyar. Claro. A veces digo que se necesita mucho espíritu porque justamente el trabajo llega cuando ellos ya salieron de vacaciones, por decirlo así, entre comillas, ya terminó el semestre. Si lo ve, prácticamente poca población estudiantil porque ya estamos en fin de semestre. Claro. La gente como la chica que está trabajando, apoyándonos ahorita, es la gente que se contamina, vamos a decirlo así, de ese espíritu, de esas ganas de trabajar. Ok. Ingeniero, ¿cuál es el sentir de los agricultores? ¿Es pesimista, es optimista esta situación que se está viviendo? Es complicado decirle una situación como tal real. Yo creo que hay desde los dos puntos de vista. Hay gente que dice que no es un problema porque está acostumbrado a él, que lo elimina al momento de la cosecha, pero sin embargo cada año está viviendo con él. Y hay el otro aspecto, el de los maíces, el que produce en gran escala, en el que ya se está preocupando porque si es un problema para ellos. Les pega en el bolsillo totalmente. Obviamente, económicamente trae repercusiones. Completamente. Les castigan el precio por ir con un poquito de hongo, les castigan el precio. Tienen que invertir en seleccionar el maíz, aumentar los costos de producción. Y ante esta situación, ¿cuál es la postura del agricultor? ¿Seguir de la mano con ustedes, seguir invirtiendo o lo dejan ya en el olvido? No, ellos han presionado de una u otra forma en que se está incrementando el problema. Cada vez se escuchan más voces en todo el estado y en otras regiones de México en que es un problema que no lo tenían y que está creciendo. Va creciendo. Ok. ¿De quién es o de quiénes cae la responsabilidad de resolver esto? Sí, doctor. Pienso que mucho de esto es responsabilidad también de sector privado, compañías de semillas, que no han hecho el trabajo para prevenir lo que ahorita estamos tratando de resolver. O sea, no hacen la cantidad de investigación en sus materiales básicos de tratar de ponerles un poco más de selección genética a resistencia, sino que son materiales que están sacando, que producen muy bien, que combinan muy bien, que hacen toda la parte de rendimiento, pero que a la hora de sacar esos materiales al campo les pegan estas enfermedades, ¿no? Enfermedades que no consideraron ellos en sus programas de selección. Creo que por ahí puede ser una posibilidad de apoyo. Doctor, entonces, entiendo esto como que se pudo haber prevenido. Por lo menos se pudo haber evitado en mucho, ¿sí? Lo que ahorita estamos tratando de resolver. O sea, son problemas ya de resolver cuando el niño ya se fue al pozo. Claro. ¿Sí? O sea, ahorita hay que sacarlo. Ahora hay que sacarlo y hay que sacarlo a través de resistencia genética para después que ellos tengan acceso a esos materiales y que lo puedan incorporar en sus materiales genéticos. Okay. ¿Sí? Ingeniero, ¿cuál ha sido para usted la mejor y la peor experiencia llevando este caso? Pues ver cómo está afectado el maíz por clavice gigante. Eso yo creo que ha sido una de las experiencias más desagradables, porque uno como fitopatólogo dices qué bonito, y en verdad lo decimos, y lo decimos en el buen alid, ¿no? Ver una enfermedad, la expresión, pero ya cuando te pones de parte del productor dices, pues esto es una catástrofe. Ver toda su producción donde le apostaron su capital a que esté totalmente afectado, pues es muy crítico. Y lo más satisfactorio para mí es ver que ya contamos con materiales, en el caso de Carbonel Espiga, que aguantan la enfermedad, por decirlo así, como dice el productor, que son tolerantes. Es decir, estamos aportando una solución al problema de maíz, a la alimentación de México, porque son maíces que nos van a ayudar a alimentar a nuestro pueblo, a nuestro país como tal. Okay. Ahora, el problema ya está. Ajá. Para el futuro, ¿qué se puede hacer o qué se recomienda hacer? Seguir con los programas de mejoramiento. No encuentro otra solución. ¿Nunca ha habido o si ha habido y no se han llevado a cabo? Pues yo creo que no llegó a ser un problema tan fuerte como lo es actualmente. En algunas partes cambiaron de materiales, como en el Bajío, ¿no, doctor? Fue un cambio de material genético y lo resolvieron y se quedó. Pero lo resolvieron con material genético nuevo. Para valles altos nos llega el problema
y se conjuga con, a lo mejor con el cambio de temperaturas, con los cambios de régimen de humedad, y si nos incrementa el problema, pero no sabíamos que íbamos a tener ese problema. Ya. Pensábamos que no iba a explotar aquí o que no se iba a aparecer, y si se apareciera era muy esporádico, pero no, se apareció hoy con ganas. Ahora bien, el maíz es un símbolo de México. Completamente. ¿Hay algún interés extra, algún cariño en especial por tratarse de esta semilla tan especial? Semilla o grano, no sé cómo se le diga. Pues semilla cuando se siembra y grano cuando se alimenta. Bueno, es así. Okay. Pues yo creo que todos mexicanos nos identificamos con el maíz en alguna u otra forma como alimento. Entonces, pues no lo queremos perder, no lo queremos que se nos vaya. Claro. ¿Y este problema se pudo haber presentado antes? Hace 100, 150 años, 200. Pues... ¿Y cómo lo resolvieron? O sea, a lo mejor no había tanta ciencia, tecnología como hoy, doctor. Hay una cosa rara. Hay una publicación de Colombia hecha por un francés en donde reporta una cosa muy parecida a lo que es el problema del diente de caballo que estamos ahorita tratando de resolver aquí en México. En Colombia lo llaman como pelagra, el término francés, pero no hacen descripción de hongo, no hacen descripción de estructuras, no hacen sino simplemente del daño que se ve en la gente que come esos maíces, que por similitud de síntomas es probable que sean algo relacionado al clavíceps, que es el hongo que estamos teniendo aquí en México. Un hongo que tiene unos tóxicos tremendamente poderosos que se llaman del tipo de los alucinógenos, del tipo de tóxicos que creemos que tienen algún tipo de anticoagulante por trabajos que hemos hecho con conejos. Todavía no sabemos, hay mucho que estudiar y hacer, investigar. Que descubrir todavía, ¿no?, en este tipo de problemas. Ingeniero, para la gente que no estamos involucrados directamente, ¿qué podemos hacer? ¿En qué les podemos ayudar? Pues es complicado dar una respuesta porque yo a la hora que uno está comiendo, pues agarra su tortilla, pero no sabe la historia que viene detrás. No, y hay mucha historia atrás de otras cosas que no necesitamos platicarla, pero que hay fuerte, ¿no? Yo creo que simplemente hacernos más una presión de que se atienda el problema hacia los productores, hacia las universidades, hacia los centros de investigación, que se apoye esta investigación y en general toda la que se genera hacia maíz, porque es nuestra identidad, nuestro alimento. No, pues decirle a qué hay que aportar, básicamente hay que hacer una presión social, ¿no? En ese sentido, en buena lid. Claro. O sea, sabes que hay que tener este problema porque comemos de ahí, porque nos alimentamos de ahí. ¿Se puede y debemos hacer algo? Pues meter presión, yo creo, no sé. Informarnos. Ahorita que están de moda las redes sociales, a lo mejor comunicarnos ahí a través de algo, un mecanismo que es de los que están de moda, ¿no? Claro. Sí. Última pregunta antes de irnos al corte, ingeniero. ¿Qué siente cuando se está comiendo una tortilla? ¿En qué piensa? ¿En qué se acuerda? No, prefiero no pensar en eso. Me la como y listo, ¿no? La deleito mejor. Ok, sí. Muy bien. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. El agradecimiento muy, pero muy especial a mis amigos y compañeros del staff de producción, que gracias a ellos llegan a ustedes estas imágenes, estos audios. Gracias, gracias, gracias. Bien, ¿cómo se origina esta enfermedad, doctor? Estos hongos, ¿de dónde nacen? ¿Dónde surgen? ¿Por qué aparecen? Todo este grupo de hongos del género que se llama Clavíceps. Clavíceps es el género al que pertenece el que causa el diente de caballo. Pero Clavíceps es un género que existe, pues, conocido desde la Edad Media. Hay grabados de un hongo que se llama Clavíceps purpurea, que causa lo que se llamó el ergotismo
y hay dibujos grabados, ¿no?, interesantes de la Edad Media, de gente sin manos, sin piernas, sin brazos, todos mutilados, de algo que pasaba, que comían y que les causaba ese daño. Ese ergotismo fue el que le dio el nombre del ergot en inglés, a los hongos estos del tipo clavíceps. Y el ergotismo pues era una causa de muerte, ¿no?, totalmente en la Edad Media, que se consumía por trigo y sobre todo por centeno infectado por este hongo. Pero ahora lo encontramos, clavíceps está en muchos pastos, en muchas plantas, sobre todo en gramíneas, y pues nos faltaba nada más encontrarlo en maíz, pero ya apareció en maíz, por ahí de 1960 y tantos, 62, 64, aparece en México y se reporta en maíces de la zona de aquí de alta del Valle de México, Amecameca, Toluca, Pátzcuaro, y ahorita pues en otras investigaciones que hemos estado haciendo, pues hemos encontrado que está ya en otros lugares en México con este tipo de climas, ¿no?, con este tipo de condiciones de atmosféricas. Entonces, no quiero ni queremos considerarlo como que es un problema que se nos fue de las manos, sino que es un problema que nos está diciendo que está progresando. Como todas las enfermedades estas, simplemente las condiciones atmosféricas han cambiado y estos hongos y estos patógenos se van a las condiciones en donde van a desarrollar. Entonces, esto está ahorita, es un trabajo que nos están financiando de agencias oficiales para ver en qué otros lugares podemos mapear y encontrar este problema. Y sí, lo estamos encontrando en otros lugares, ya en la parte hacia el Golfo de México, ¿no? Todavía no tenemos condiciones de, por ejemplo, excepto la zona de Pátzcuaro, la parte de la alta de la Sierra de Michoacán, es lo que tiene las condiciones hacia el Pacífico, pero hacia el Atlántico, hacia el Golfo, estamos encontrando ya localidades que sí tienen estas condiciones y en donde está el hongo, donde está la enfermedad, que la gente no conoce. Claro. Doctor, a ver, pregunta tonta. No hay pregunta tonta. ¿Este hongo puede estar en la tierra, en el agua, y por su paso por la tierra ver las condiciones propicias, idóneas para atacar al maíz? Es decir, aquí me gusta, aquí voy a atacar, aquí vivo. Y entonces son cuestiones biológicas, son hongos. A ver, le hizo la pregunta aquí a Ricardo de cómo las plantas se enferman, se enferman y se reenferman, ¿no? Okay. Los mismos agentes patógenos que nos afectan a animales de sangre caliente, a aves, a reptiles, a todos los animales, también los mismos agentes en otras especies le dan a las plantas. Entonces se enferma la remolacha, la caña de azúcar, el maíz, el durazno, el café, nómbrelo. Los mismos agentes, hongos, bacterias, virus, nemátodos, etc. Los mismos agentes que nos enferman a las plantas. ¿Sí? No exactamente los mismos, pues, pero en el mismo grupo. Los mismos grupos son los que están especializados a atacar plantas. ¿Qué pasa con el hongo este que estamos trabajando aquí en la escuela, en la universidad? El hongo estaba presente en alguna forma en el suelo. El hongo está viviendo permanentemente en una cierta forma, y ahorita les podemos enseñar las diferentes etapas que pasan el hongo para finalmente atacar al maíz. Y cómo del maíz otra vez va al suelo, y en el suelo otra vez se multiplica este hongo y vuelve a afectar al ciclo siguiente en una perfecta coincidencia de tiempo. O sea, el cómo se multiplica el hongo y el cómo empieza a reproducirse y a diseminarse exactamente en la época que el maíz está giloteando, que está produciendo los estigmas, el hongo está germinando y está yéndose directamente a infectar.
O sea, es un duelo frente es a frente. Es una sincronización perfecta, ¿sí? El método de control entonces es simplemente entendiendo ya al hongo, al enemigo, ¿cómo le vamos a pegar? Pues podemos ponerle fungicidas, podemos ponerle productos químicos, pero son muy caros y no conviene. ¿Quién va a andar asperjando ahí en los elotes del maíz para que no le pegue la enfermedad esta? Bueno, simplemente vamos haciendo esa planta genéticamente resistente a esa enfermedad, a esa y a otras enfermedades. Es ahorita el caso, por ejemplo, que habla el doctor del carbón de la espiga, donde ya tenemos materiales sintéticos, variedades sintéticas desarrolladas allá en el estado de Hidalgo. Nos las traímos para acá, se probaron, dan muy bien, se adaptan muy bien, y eso entonces ya lo ha tomado él para entregar a la universidad, ¿no? Ese material para que la universidad haga negocio y disemine esa semilla. No hay mejor manera de poder controlar estos problemas que a través de una coordinación técnica o técnicamente viable, ¿no? ¿Qué es esto? Ingeniero, ¿en qué parte van del proceso y qué les falta por hacer? ¿Cuánto tiempo más creen que les va a llevar esto? Par de ciclos más, 2 años más. ¿Qué es un ciclo? Lo que dura el maíz desde que se siembra hasta que se va a cosechar. ¿Y cuánto tiempo dura un ciclo? 7 meses más o menos. O sea, nos quedarían 2 años porque 2 el años. ciclo aquí prácticamente es de marzo a noviembre, diciembre, por ahí para terminar un ciclo y otro año más. ¿Y es buen tiempo? ¿Es mucho o es poco? ¿O es razonable? Son los tiempos normales que se lleva este tipo de proceso. O Para sea, Valles Altos. Le explico. Esto ya tiene 4 años que llevamos trabajando. Ahorita ya vamos de bajadita, ¿no? O sea, en 2 años le estamos entregando a la universidad o a las instituciones, lo que sea, material probado resistente genéticamente al diente de caballo, para que la universidad lo distribuya, lo venda, haga negocio, etcétera, que entre a los fideicomisos de investigación, que entre a cuantas otras formas en que el dinero que se colecte de la semilla, no de la venta de la semilla, puede entrar a financiar nuevas investigaciones como las que se están haciendo ahorita, ¿no? Básicamente. Y llegando a ese momento, pues atacar a otro hongo. Entonces empezamos a pensar en otro problema. Al que otro esté de problema. moda. Problemas hay para entretenerse, no hay problema. Eso vino la oferta, ¿no? Que necesitamos trabajo para resolver el problema de carbón de la espiga en toda la zona del Mezquital. Se empezó el trabajo, salieron materiales, están sintéticos, están disponibles. Yo entregué al colegio de posgraduados ya materiales también resistentes, variedades sintéticas para esa zona. Se vino para acá, el doctor ya trabajó, ya hizo la adaptación de los materiales, ya está, pues yo digo, a punto de entregar algunos de esos materiales sintéticos de resistentes a carbón de la espiga. Y en 2 años, le aseguro, estamos ya entregándole probado alto rendimiento, número 1, y resistencia al diente de caballo. ¿Sí? Ingeniero, seguramente habrá jóvenes, jovencitas que nos estén viendo y que ya se interesaron en esto. ¿Dónde estudiar? ¿Para qué estudiar esto? Aquí, en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues si quieres hacerles la invitación. Está abierta ahorita la segunda convocatoria para inscripciones. Bienvenidos, apliquen, tienen las puertas abiertas. Yo los invito a que se nos unan a nuestro grupo para que podamos desarrollar y otros proyectos más para generar soluciones en nuestro campo mexiquense. Sí hay jóvenes que les interesa, me imagino, ¿no? Sí, Ingeniero. afortunadamente sí. Hay de todo. Hay jóvenes que vienen con ese gran interés. Como siempre digo, es mucha la gente que llega, pero con 2 o 3 que tengamos suficientes para seguir esto diseminando. Claro. Y a los papás, que tienen que hijos se interesados, ¿qué se les dice, ingeniero? Que confíen en sus hijos y confíen en nosotros, en la institución que los vamos a formar. Que van a tener un campo donde puedan desarrollar este mejoramiento genético de material de maíz. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero, por participar aquí en Reconociéndote. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso con el último corte.
Ingeniero, en este programa que se llama Reconociéndote, pues queremos hacer eso, reconocerle su carrera, su pasión, su trayectoria. Veo en sus ojos que brillan, que le da gusto platicar de todo esto. Entonces, pues felicitarlo aquí en Reconociéndote por ser un mexicano triunfador, un mexicano exitoso, un mexicano emprendedor. Y la verdad, muchísimas gracias por estar en Reconociéndote. Pues gracias por la invitación. Digo, no. Es mucha satisfacción personal de pues, estar en un suceso de este tipo. Y no hay como trabajar en lo que le gusta, en lo que le apasiona. Tal vez sea lo principal. Y como se dice en muchos casos, trabajo, me gusta y me pagan. Entonces, ¿qué más puede pedir? ¿Hay o habrá alguna o algunas personas a las cuales agradecerles lo que usted es hoy en día? A ver, a mis hijos siempre les he enseñado 3 cosas. Todo de a 3. Cuando llego ya a la tercera, que les digo, no hagas eso, y lo hacen, sape, ¿no? 3 veces. 3 han sido las gentes a las que yo les digo, ¿a quién reconoces 3 que te hayan hecho? Que eres lo que eres ahora. Yo tengo mis 3. Okay. Son 3 personas, 3 profesores que tuve en la profesional. Todos ellos de mucho recuerdo para mí, que realmente me exprimieron al nivel de que nunca les falta el respeto, siempre seguí sus instrucciones, siempre obedecí sus solicitudes y siempre me pagaron, pues número 1, con ayuda. Me mandaron a estudiar fuera de México, me recibieron cuando regresé, pero también sobre todo que me dieron trabajo cuando yo estaba de estudiante, me daban ayudantías. Okay. Y eso, pues estando de estudiante, no teniendo beca de papá, ni de nadie, entonces era ya una ayuda muy buena y de ahí vino mucho ese cariño con estas gentes, ¿no? 3 personas que nunca olvidaré. Okay. ¿Es padre, es bonito ser el doctor Carlos de León? Ah, caray. Pues a veces pienso que ni lo conozco. Pero nunca me había puesto frente a una pregunta así de ese tipo, pero yo digo es satisfactorio, ¿no? Okay. Me siento a gusto que me reconozcan que el trabajo que se hace, como dijo el doctor Sanchispale, hay muchachos que buscan ese tipo de actividades, que buscan cuando se les enseñe las cosas directamente. Comentábamos que fue una pena que hoy que teníamos pensado ir a enseñar todo el trabajo en el campo, pues te empezó a llover y hicimos aquí la entrevista, el espectáculo ¿no? Pero me hubiera gustado, me hubiera encantado haber mostrado qué es lo que se hace en el campo en la parte de cómo manejar la genética de una planta como la planta de maíz para hacerla resistente a una enfermedad pues que creo que todavía está en proceso de desarrollo y de avance. Estamos parándola totalmente, con resistencia genética. No queremos ponerle químicos, no queremos ponerle nada. Vamos a controlar genéticamente en la planta la resistencia a ese problema. Y que es lo que estamos haciendo. Doctor, ¿qué pasa en su mente, en su corazón, en su cabeza cuando está frente al maíz? ¿Alguna vez le ha hablado directamente? A ver, uno de esos personajes que hablaba de A3 fue un señor que se llamó Norman Borlaug. Norman Borlaug era un patólogo, era fitopatólogo originalmente también. Trabajamos en el CIMIT al mismo tiempo. Digo, él era mucho más antiguo que yo.
pero viene a México con la Fundación Rockefeller y se funda el CIMIT y es fue el primer director del programa de trigo. En el programa de trigo, este hombre llega a ser premio Nobel por toda su contribución que hizo en la parte de aliviar el problema de hambre en el mundo, ¿no? Con la producción de trigo. Sube la producción de trigo tremendamente. Ahora vienen gentes que dicen que no, la revolución verde, que fue una filosofía que se creó aparte de su trabajo. Entonces dicen que no, la revolución verde es ahora la revolución roja, ¿no? Porque ha favorecido a los el dinero, etcétera. Toda esa parte no me interesa. Okay. Pero Borlaug fue una persona que siempre a todos los jóvenes que íbamos atrás de él nos decía: tienen que ir al campo, tienen que ir y oír y platicar con sus plantas, sentarse con ellas. Y viera que es cierto. Sí, lo he hecho, doctor. Bueno, ¿Qué pasa? no a tal caso, pero sí es bonito cuando se tiene el cariño en el trabajo y la dedicación que uno va poniendo en su vida. Entonces ver que las plantas le hablan a uno. Dice: mira, me duele aquí. Entonces va uno, a ver dónde les duele. Bueno, tiene la enfermedad, vamos a resolver la enfermedad. Vamos a ver que ya no le duela. En todo este proceso de enamoramiento, de amor a la tierra, a las semillas, a los granos, ¿tiene algo que ver Dios? Definitivamente que sí. Hay algo que lo llama a uno y que pues simplemente por comportamiento, entrenamiento, etcétera, que haya tenido en su vida, trata uno de seguir reglas, número uno, ¿no? Y esas reglas pues vienen de... ¿Cree en él, doctor? ¿Qué significa para usted en su vida? La siguiente pregunta. ¿Qué ha sido, doctor, para usted lo que más le ha gustado en todo este trayecto de su carrera? ¿Qué es lo que más le ha dado gusto y por qué? Mucho de satisfacciones personales, creo que ya lo mencioné. Y las satisfacciones personales de ver llegar a un límite en donde se supone que era imposible llegar. Y se llega. Soy del pensamiento de que el imposible se crea, el imposible no existe. Okay. El imposible siempre es posible. La palabra es la que crea lo imposible, pero eso no existe. Esto de trabajar en lo que estamos haciendo ahorita, decían: no, pero usted lleva muchos años. ¿Cuántos son muchos? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Entonces, estar uno loco, trabajando en cuantas cosas que son imposibles, no existe. Hemos hecho, y en 6, 7 años, estamos entregando de rutina materiales que son superiores a lo que no existía, ¿no? Mejorándolos, ¿no? Okay. ¿Se siente exitoso, doctor? ¿Triunfador? Totalmente. ¿Cuál ha sido la fórmula para llegar a esto? Para mí un modelo ha sido pues el encuentro de un señor, Alexander Fleming. Fleming era un inglés el que descubrió la penicilina. Eso hay una cosa que se llama serendipia, una palabra rara. ¿Qué es una serendipia? Es una casualidad. A Fleming se le acusa de que fue una serendipia, una casualidad, que haya encontrado la penicilina. No, lo que no considera la gente es que Fleming tenía un doctorado en química y era un doctor, un bacteriólogo, que deja unas cajas de Petri con un medio de cultivo que se contaminan. Él tenía bacterias creciendo ahí, pero cuando regresa, después de un tiempo, de 2, 3 meses, regresa y ve sus cajas todas contaminadas con unos puntitos. Alrededor de aquellos puntitos ya no crecían las bacterias.
él aísla de esos puntitos, de donde no estaban ya creciendo las bacterias, un compuesto que inhibe el crecimiento de las bacterias. Descubrimiento de la penicilina. No fue casualidad. Había una preparación, trabajo detrás. un entrenamiento, una educación técnica, académica. Para mí eso ha sido lo vital. Que tengo una preparación, que tengo estudios, que tengo cuantas cosas que hacen que uno vea lo que mucha gente no ve. Lo vea como problema y entonces a resolverlo, que es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien. Bueno, pues desgraciadamente se nos ha terminado el programa, doctor. Me gustaría que usted despidiera el programa, diga lo que usted quiera y qué le pareció reconociéndote. Pues a ver, ha sido una satisfacción, creo que de las pocas veces en mi vida que me he visto frente a cámaras, por lo menos en el sentido de ser el centro del programa. Es una muy buena oportunidad para invitar a muchos de los jóvenes a que piensen, mediten y entren en la parte de resolver problemas. No los creemos, no los creamos, vamos a resolverlos, los que sean. En la vida profesional, en la vida activa, siempre hay problemas, veamos cómo resolverlos. Y eso en agronomía, en agricultura, es algo que se ha logrado, o que por lo menos yo profesionalmente he logrado. Jóvenes, éntrenle, creen los problemas, véanlos, resuélvanlos.